Vamos a empezar a grabar y vamos a ver los ejercicios de la guía sobre inducción. Entonces, ya. Gracias, David, por responder. Entonces, el primer problema dice, pruebe que 6 elevado a la n más 4 es divisible por 5 para todo n que pertenece a los naturales. Es el problema 1 y el problema 2 y dice sea a sub n, que una sucesión de n en los naturales, una sucesión real definida por a sub n igual a a sub n menos 1 más a sub n menos 2 para n mayor o igual que 3 y 1 si n vale 1 y 2. Y hay que probar que a sub n es menor que 7/4 elevado a la n. Entonces, esto es una demostración, dice pruebe y pruebe, ¿ya? Está diciendo que pruebe estas dos condiciones, esta, ¿cierto? Y en este caso esta otra de acá. Entonces, ¿cómo demostramos eso? Esa es nuestra pregunta, ¿cierto? Lamentablemente, digamos lamentablemente, porque si uno lo trata de hacer uno por uno, lamentablemente va a ser imposible, porque aquí dice que es para todos los números naturales. Para todos los números naturales. Entonces, podemos pensar que esta parte es una función proposicional, ¿cierto? Vamos a llamar P de n mi función proposicional, que dice que 6n más 4 es divisible por 5. Y es una función proposicional, ¿cierto? Porque es casi una proposición, voy a poder decir que es verdadera o falsa siempre y cuando sé cuánto vale n. Si le doy algún valor a n, ¿cierto? Yo sé si esta frase es verdadera o falsa. Por eso digo que es una función proposicional. ¿Ya? Y entonces, para que sea una proposición, necesito un cuantificador. Y el cuantificador está a este lado. El para todo n que está en los naturales. Entonces, mi proposición va a ser para todo n en los naturales, cumple mi función proposicional. Y entonces yo quiero demostrar que esto sea verdadero. Porque dice pruebe. ¿Pruebe qué? Entonces yo quiero saber que esta proposición es verdadera. Ahora, ¿cómo demuestro esto? Sí, como digo, es para todos los números naturales. Entonces, para demostrar que vale para todo, ¿cierto? Como les decía, no se puede mostrar por cada uno de ellos, ¿ya? Porque los números naturales son infinitos. Espérenme un poquito. Ya, entonces, lo que uno muestra, o sea, la única forma para demostrarlo, no es la única, pero la única forma que hemos visto, ¿cierto? Para demostrar esta proposición es usando el principio de inducción, ¿ya? El principio de inducción me dice lo siguiente. Vamos a poner primer principio de inducción, porque hay más de uno. Primer principio de inducción. Ya, entonces el primer principio de inducción
me dice que si yo tengo una proposición de esta forma, para todo n que pertenece a, en realidad, no solamente voy a colocar los naturales, pero no necesariamente son los naturales. Para todo n que pertenece a los naturales, cumple una cierta función proposicional. O sea, una proposición. Entonces tenemos esta proposición, ¿cierto? Donde se divide en una función proposicional y su cuantificador. Entonces, sea una proposición. ¿Será verdadera esta proposición? Verdadera. Sí, cumple estas condiciones. En primer lugar, necesito que la función proposicional para el primer valor, si estamos considerando los números naturales, el primer valor es el 1, ¿cierto? El primer valor sea verdadero. Es verdadero. ¿No? O sea, si yo evalúo en 1, mi función proposicional es una proposición verdadera. Y la segunda dice de que, supongamos que solamente en la posición n es verdadera. Supongamos que P en n es verdadera. Entonces, debemos mostrar que el sucesor P de n más 1 es verdadero. Es decir, esta es nuestra hipótesis. Esto de aquí se llama hipótesis de inducción. Y esto de aquí va a ser mi tesis. La hipótesis es lo que yo sé que es verdadero y la tesis es lo que yo quiero demostrar que sea verdadero. Entonces, será verdadera la proposición siempre y cuando cumple estas dos condiciones. Entonces, decimos, entonces, se cumple la proposición que vale para todos los valores de n. Es verdadera. Entonces, el principio de inducción me dice de que no es necesario demostrar para cada uno, sino que solo demuestro para el primer elemento del conjunto. Voy a suponer que sea válido para un cierto valor n fijo y voy a demostrar que vale para el que sigue. Que fíjense que la definición de los números naturales es así. Por construcción, el conjunto de los números naturales parte de 1, ¿cierto? Y después siempre está el que sigue. Así que si parto de 1, tiene que estar el 2, el sucesor. O sea, debo sumarle 1, el 2. Y si está el 2, tiene que estar el 3. Si está el 3, tiene que estar el 4. Si está el 10, tiene que estar el 11. Si está el 1.000.000, tiene que estar el 1.000.001. ¿Ya? Esa es por definición, ¿cierto? La construcción de los números naturales. Por lo tanto, esa esencia de que tienen los números naturales la vamos a usar para poder demostrar la proposición, ¿cierto? Usando este principio de inducción. Entonces, digo que vale para el primero, ¿cierto? Porque necesito que sea válido para alguno fijo. Y después voy a suponer que sea válido para un cierto valor. Y entonces tengo que mostrar que sea válido para el que sigue. Como esto, en los números naturales siempre va a haber un sucesor, entonces esto vale para todos los valores de n, y entonces así yo demuestro que en realidad vale para todos los números naturales. Eso es una demostración que está fuera de nuestro alcance en este curso, pero la vamos a usar para poder demostrar estas proposiciones que son para valores en los números naturales. Lo que yo les decía de que no necesariamente podemos tomar que vale para todos los números naturales. ¿Ya? Esto es como una cosa aparte. Podemos pensar de que P de 1 es falso. Podemos tener, por ejemplo. En realidad podemos tener P de 1 en 2 hasta un cierto K, ¿cierto? Son falsos. Pero desde el K más 1,
es verdadero y todos los demás, ¿ya? Y todos los demás. Es decir, también podemos usar el principio de inducción para un cierto conjunto A, ¿cierto? Que va a estar contenido en los naturales, tal que A es igual a unos ciertos valores, 1, 2, hasta un cierto K. Perdón. Es decir, A son las naturales menos este conjunto, 1, 2, hasta acá. ¿Ya? Es decir, puede haber de que para una cantidad finita de elementos que son al principio no vale, ¿cierto? Pero después sí vale. Entonces podemos usar el principio de inducción de la misma forma. Podemos usar el principio de inducción. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, en vez de n le ponemos aquí a. Y en vez de 1, queremos evaluarlo en p de k más 1, que es el primer elemento de a. ¿Ya? Este n es verdadero para un cierto n que está en el conjunto a. ¿Ya? ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que el principio de inducción puede ser los naturales, es decir, pueden ser todos los valores aquí, desde el 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente, ¿cierto? O también puedo tomar el principio de inducción para un cierto k más 1, k más 2 y así sucesivamente. ¿Ya? Todo eso también puede ser válido. Y lo único que hago, el único cambio pequeñito que hago es que en vez de considerar para todos los valores naturales, por ejemplo, aquí sería la proposición para todo, n que pertenece a vale la proposición. ¿Ya? Eso es lo único que cambia. ¿Ya? Y entonces, ¿qué vamos a mostrar? El principio de inducción dice, tengo que mostrar que vale para el primer elemento del conjunto, que en este caso es k más 1. Después tomo un término fijo n y voy a mostrar que vale para n más 1. Así que fíjense que no hay modificación porque estoy quitando una cantidad finita al principio, pero los sucesivos después quedan igual. Así que si el conjunto no es válido para 1, para 2, no importa. ¿Ya? Eso no quiere decir que no pueda usar el principio de inducción. Lo importante es mostrar que si vale para un cierto valor, vale para todos los demás. Por ejemplo, no sé si hay, a ver, podemos decir para todo k mayor que 2 cumple 2, puede ser, o 3, no sé. ¿Ya? Para todo k mayor que 3 vale la proposición k cuadrado es mayor que k menos 3, menos 2. No sé, por decir algo. Fíjense que si k vale, vale menor que 3, ¿cierto? Esto sería negativo y ahí podría haber problemas. Pero ya con k mayor que 3, esto se hace positivo y eso se hace positivo. Y aquí fíjense que dice que para todo k, con k mayor que 3. Entonces no es solo para todo, no es todos los conjuntos, no son todos los números naturales, pero de un cierto valor en adelante sí se cumple. Entonces también podríamos usar el principio de inducción. Eso es lo que estoy tratando de decir. ¿Ya? Así que esto en verde hay que pensarlo que también se puede usar. Ya no necesariamente siempre tiene que partir desde 1. 1 es el primer elemento de los números naturales, por eso lo coloco en 1. ¿Ya? Pero si tengo esta proposición, mi primer elemento sería 4, porque son todos los k mayores que 3. ¿Ya?
Entonces, ahí necesito colocar, va a depender del primer elemento, cuál es el que coloco aquí. Muy bien. Aquí dice para todos los números naturales, así que mi primer elemento sería el 1. Así que no me voy a preocupar en ese sentido. Decir que 6 elevado a la n más 4 es divisible por 5, es decir, ¿qué cosa? Escribirlo un poco más matemático y menos palabras. Decir que este número es divisible por 5 quiere decir que este número lo puedo dividir por 5, ¿cierto? K es divisible por 5 siempre y cuando se cumple el teorema de la división o el algoritmo de la división, en realidad. Es decir, K es igual a 5 por R más 0. No, R no. N. P. No. No sé qué valor colocarle. 5 por A. Ya, 5 por A más 0, ¿cierto? Porque si es divisible por 5, no tiene resto. Ya, entonces, K, si es divisible por 5, quiere decir que es un múltiplo de 5. Entonces, otra forma de escribir esto de aquí, ¿cierto? Podría ser que la proposición, la función proposicional, se puede decir que 6n más 4 es igual a 5 por un cierto A, con A en los naturales. Y ahí sí que está súper matemático escrito, súper matemáticamente escrito. ¿Ya? Esto es exactamente lo mismo que decir que es divisible por 5. ¿Ya? Porque si es divisible por 5, el algoritmo de la división dice que es 5 por algo más, el resto es 0. Es decir, es un múltiplo de 5. Así que me queda así. Entonces, la proposición que yo quiero demostrar es la siguiente. Y es la proposición escrita así. Para todos los números naturales, ¿cierto? Se cumple que 6n más 4 es igual a 5 por A. Con A de los naturales. Esa es la proposición que yo quiero demostrar. Ahora, la pregunta es, tengo dos naturales aquí. Tengo dos naturales. ¿Cuál es el que dónde hago yo la inducción? ¿Para los A o para los N? La respuesta es para los N. ¿Por qué? Porque para los N me dice que es para todos los N. En cambio acá me dice que va a existir. Hay alguna que sirve. ¿Ya? Este es para alguno. Un fijo, un valor. En cambio aquí es para todo. Y para demostrar el principio de inducción necesito hacer la inducción para los valores, para todos los valores de n. Acuérdense que esta demostración se debe hacer así cuando uno no puede demostrar para cada uno de los elementos del conjunto, porque son infinitos. Entonces, la infinitud está en el para todo elemento en los números naturales. Entonces, la inducción en este sentido lo vamos a hacer para el n. Ya, muy bien. Entonces, por el principio de inducción, ¿qué vamos a demostrar aquí? Por inducción, vamos a demostrar lo siguiente. Entonces, lo primero, tengo que mostrar que vale para el primer elemento. Entonces, mi función proposicional, dijimos que era 6 elevado a n más 4, es igual a 5 por A. ¿Ya? Entonces, si n vale 1, que es el primer elemento de nuestro conjunto, esto va a ser 6 elevado a 1 más 4 es igual a 5 por A. Y quiero saber si eso es verdadero. Bueno, 6 elevado a 1 más 4 es,
Este es 4, está abajo. Más 4, ahí sí. Ya, entonces, 6 elevado a 1 más 4 son 6 elevado a 1 más 4 es igual a 6 más 4. Y esto es igual a 10. Y 10 es 5 por 2. Entonces, en este caso, A vale 2. Y por lo tanto, la proposición es verdadera. ¿Ya? Encontré el valor de A tal que esto se cumple la igualdad. Así que es verdadero. Entonces, para el segundo, la segunda parte, tenemos que suponer nuestra hipótesis de inducción es que vale para el valor n. Es decir, 6 elevado a n más 4 es igual a 5 por a. ¿No? Para un cierto a. Y la tesis, esa es mi hipótesis, y la tesis es que vale para n más 1. Es decir, 6 elevado a n más 1 más 4 es igual a 5 por a. Pero acuérdense que dijimos que el a es un valor fijo que el que yo debo determinar. Así que en particular este a de la hipótesis no es necesariamente igual a este a de la tesis. Así que le vamos a poner aquí A1 y A2 para decir que son diferentes. ¿Ya? Solamente lo importante aquí es que 6n más 4 es un múltiplo de 5. Bueno, lo mismo que múltiplo, pero es un múltiplo de 5. Y 6n más 1 más 4 es un múltiplo de 5 también. ¿Ya? Es decir, los dos valores son divisibles por 5, que también era lo que se decía en el ejercicio. Si son divisibles por 5, quiere decir que son múltiplos de 5. Entonces, la hipótesis es lo que yo sé que vale y la tesis es lo que yo debo demostrar. Entonces, como yo debo demostrar una igualdad, lo que vamos a hacer es tomar un lado, tomar este lado, ¿cierto? Hacer ciertas operaciones y llegar al otro lado. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, demostración. 6n más 1 más 4, ¿cierto? Esto es igual a 6 elevado a n por 6 más 4. ¿Cierto? Lo único que hice fue cambiar ese más 1 por el 6. O sea, separé las bases. Pero 6, acuérdense que es lo mismo que 5 más 1. ¿Cierto? Se puede separar así. Y entonces, por distributividad, esto es igual a 6 elevado a la n por 5 más 6 elevado a la n por 1 más 4. Pero esta parte de aquí es la hipótesis. 6 elevado a n más 4, yo sé que es 5 por algo. Entonces esto es 5 por A1. Entonces, esto es igual a 6n por 5 más 5 por A1. Es decir, esto puedo factorizarlo por 5, 6n más A1. Y entonces fíjense de que esto de aquí lo transformé en un múltiplo de 5. 5 por algo. Este algo lo puedo llamar A2. ¿Ya? No importa lo que valga A2. Fíjense que un 6 elevado a n más A1. Bueno, no importa. Lo importante es que sea múltiplo de 5, es decir, es 5 por algo. Y entonces ahí yo puedo demostrar luego 6n más 1 más 4 es igual a 5 por alguna cosa que le voy a llamar A2. Entonces, como yo ya demostré la tesis, ¿cierto? El principio de inducción me dice que, por lo tanto, para todo n, número natural, 6n más 4 es divisible
por 5. Y esta frase, aunque es media redundante, ¿cierto? Es la frase crucial, ¿ya? ¿Por qué? Porque si yo no lo escribo, solamente estoy demostrando que si considero 1, el sucesor vale, ¿ya? Nada más. Pero el principio de inducción me dice que si tengo exactamente eso, vale que tengo para todos los valores naturales. Y ahí por lo tanto, por inducción, podemos decir por inducción. No lo quise exponer porque está escrito arriba, ¿cierto? Por inducción, vale todos los valores naturales, cumplen la proposición. No sé si tienen alguna duda, consulta. No, profe, por el momento no. Ya, gracias. Ya. Entonces, sigamos. Entonces, este era el ejercicio 1i, ¿cierto? Que era ese de ahí. Ahora vamos a tratar de hacer el 2i. Creo que está acá. A ver. Ahí está. Ya, entonces, ahora tenemos una sucesión, ¿cierto? Si desea su n, una sucesión real definida por esta sucesión. Fíjense que es una sucesión recurrente porque va a depender de los valores anteriores para encontrar el que sigue. Y entonces tengo que demostrar esto de aquí. Muy bien, podemos, antes de mostrar, podemos ver algunos valores para ver más o menos cómo se comporta esta sucesión. Ya, esto no es necesario hacer la demostración, pero es bueno entender cuáles son los elementos. Entonces, por ejemplo, el primer elemento de la sucesión es a sub 1, y si n vale 1, la sucesión vale 1. El segundo elemento de la sucesión, si n vale 2, vale 1. El tercer elemento de la sucesión ya no es ni 1 ni 2, sino que es 3, y 3 es a sub 2 más a sub 1, que es lo que está acá arriba. Pero a sub 2 es 1 y a sub 1 es 1, así que 1 más 1 es 2. A sub 4 es igual a sub 3 más a sub 2. Y esto es igual a 3 es 2 y a 2 es 1. Así que me queda 3. A sub 5 es igual a sub 4 más a sub 3. A sub 4 es 3, y a sub 3 es 2, y entonces esto es 5. A sub 6 es igual a sub 5 más a sub 4, a sub 5 es 5, y a sub 4 es 3, y entonces 8. Entonces la sucesión es 1, 1, 2, 3, 5, 8. Bueno, y eso en realidad podemos seguir, ¿ya? Pero así se construye la sucesión. Esos son los elementos. Por lo menos los 6 primeros. Veamos para estos elementos si se cumple la proposición. Por ejemplo, si vale para 1, vamos a poner aquí. Entonces, ya, ahí. Entonces, para la primera tengo que tener que a sub 1, que vale 1, ¿cierto?
que vale 1, sea menor que 7/4 elevado a 1. Pero 7/4, bueno, eso es 7/4, ¿cierto? Y 7/4 obviamente es mayor que 1. Siete dividido en 4 es 1,75. Entonces esto es igual a 1,75. Entonces obviamente 1,75 es mayor que 1. Así que vale para 1. A sub 2 es 1 y esto es menor que 7/4 elevado a 2. Y esto es igual a 49 partido por 16. Y eso obviamente es mayor que 1. 49 dividido en 16 es igual a 3,0625. 3,0625. Así que 1 es menor que 3, también vale. ¿Ya? Y entonces así uno lo puede ver para todos. 2 es menor a 7 elevado a 4 a 3. Bueno, esto es 7 elevado al cubo, partido por 4 elevado al cubo, y seguramente es un número muy, muy grande y obviamente es mayor que 2. El 3 va a ser menor que 7 elevado a 4 elevado a 4. Y el 5 es menor que 7 elevado a 4, 7/4 elevado a 5. Y el 6, que es 8, es menor que 7/4 elevado a 6. Ya, fíjense que estos valores, bueno, con la calculadora pueden calcular más rápido que yo, que tengo la calculadora del computador. Se demora más. 7 por 7 por 7 dividido en 4 por... No, me voy a salir algo mal. Bueno, es que no tengo... Ya. Tengo que buscar la otra calculadora. Bueno, eso va a valer también. Ahí lo ven. No sé si saben alguien. El resultado me lo dice. Eso también va a valer, va a valer, va a valer y va a valer. Entonces, si uno lo hace de uno en uno, ¿cierto? Me doy cuenta que sí vale. Pero fíjense que hicimos 6 términos y en realidad es para todos los valores naturales. Así que esto de aquí no es una demostración, es solo para ver y tentar cómo es la sucesión y cómo se comporta la proposición que quiero demostrar. ¿Ya? Insisto, esto no es una demostración. Porque mostramos que vale para 6 y nos faltan infinitos valores que sea mostrar que valga. Por eso no puede ser una demostración. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a demostrarlo por inducción. ¿Ya? Y entonces, vamos a poner acá la proposición. La proposición va a ser para todo n en los naturales, ¿cierto? Se cumple la función proposicional que dice que a sub n es menor que 7/4 elevado a la n. Eso es lo que tenemos que demostrar. Ahora, ¿cuáles son los elementos de la sucesión? Son los que están escritos como antes. Entonces, lo primero que demostrar es que si vale para 1. Entonces, esta parte de aquí es mi función proposicional, ¿cierto? Entonces, P de n, no. P de 1, quiero ver si vale. Es decir, A sub 1 es menor que 7/4 elevado a 1. Bueno, y me doy cuenta de que a 1, esto ya lo hicimos, es menor que 7/4, ¿cierto? Y 7/4 dijimos que era, se me olvidó, 1,75. 1,75, así que 1 es menor que 1,75, así que es verdadero. Lo bueno es que como lo hicimos para ese caso, ya sabemos el resultado.
Entonces, el 2. Nuestra hipótesis de inducción es que A sub n es menor que 7/4 elevado a la n. Y nuestra tesis es que A sub n más 1 es menor que 7/4 elevado a n más 1. ¿Ya? Eso es lo que tengo que demostrar. Entonces podemos hacer la demostración. Entonces, para demostrar, necesito demostrar esta desigualdad usando nuestra hipótesis. Entonces, A sub n más 1, vamos a tomar un lado, ¿cierto? Y lo vamos a desarrollar y llegar al otro. Esa es la idea. A sub n más 1 es igual, por la definición de la sucesión, es igual a sub n menos 1, es decir, al anterior, más el anterior del anterior. Es decir, ¿cuál es el anterior de A sub n más 1? Es A sub n. Y el anterior del anterior sería A sub n menos 1. ¿Cierto? Ok. Pero aquí, A sub n, yo sé cuánto vale. Por la hipótesis de inducción, yo sé que A sub n es menor que eso. Así que esto es menor que 7/4 elevado a la n. Eso es por la hipótesis de inducción. Ahí lo usamos. Pero la hipótesis no me dice nada con respecto al anterior del anterior. Porque acuérdense que el principio de inducción me dice que tengo que demostrar que vale para 1, tengo que tomar que sea válido para un cierto n fijo y demostrar que vale para el siguiente. Entonces yo sé que vale para ese n, no para el anterior ni para el que sigue, porque eso es lo que yo quiero demostrar, que vale para el que sigue. Entonces, en realidad, este ejercicio no lo podemos hacer por el primer principio de inducción. Porque no hay forma de saber cuánto vale esto de aquí. Por el momento, no sé cuánto vale. De nuevo, el principio de inducción me dice que vale para este n. Y tengo que mostrar que vale para el que sigue. Para ese n. No sé cuánto vale, pero por ejemplo, vale para 8. Si vale para 8, no me está diciendo que vale para 7. Ni para 5, ni para 4. Estoy suponiendo que vale para 8 y demuestro que vale para el que sigue. Eso es lo que dice el primer principio de inducción. Por lo tanto, este ejercicio de aquí no se puede hacer como usando el primer principio de inducción. Lamentablemente. Entonces, lo que vamos a hacer, Lo que vamos a hacer es buscar, ¿cierto? En la materia, ¿qué otra cosa me sirve? Bueno, y entonces encontremos el segundo principio de inducción. Por eso le puse primero. Segundo principio de inducción. Y el segundo principio de inducción me dice que sea una proposición para todo n de los naturales, se cumple la función proposicional, tiene una proposición, es verdadera si se cumple lo siguiente. El primero vale, supongamos que el primero vale, el segundo vale, el tercero vale, y todos los anteriores, vamos a poner P de n menos 1, P de n, son verdaderos. Y debemos mostrar que el que sigue vale.
Entonces, se cumple que la proposición es verdadera para todos los valores reales. ¿Cuál es la diferencia del primer principio y el segundo? Bueno, claramente está aquí, ¿cierto? Estoy suponiendo que vale para todos los términos anteriores a n. Que en el primer principio dijimos que no era necesario, necesito fijar uno y demostrar que vale para el que sigue, ¿ya? Y entonces aquí estoy usando el segundo principio, me dice que también vale esto, que si vale, voy a decir que si vale para todos los anteriores, suponer que sea válido para los anteriores y mostrar que vale para el que sigue, también sigue pudiendo demostrarse que la proposición es válida para todos los valores naturales. Entonces, ahora tenemos que cambiar nuestra hipótesis. ¿Ya? Entonces, nuestro ejercicio, como no se puede hacer con el primer principio de inducción, lo vamos a hacer por el segundo principio de inducción. Entonces, nuestra hipótesis de inducción es que vale para 1, que vale para 2, y que vale para el n-1, a n-1 es menor que 7/4 n-1 y vale para el n. Si ahora transformamos en nuestra hipótesis al segundo principio de inducción, entonces yo tengo que vale para todos los anteriores. Por lo tanto, yo sé que vale para el anterior del anterior. Entonces ahora en vez de colocar esto que no sé cuánto vale, yo ya sé cuánto vale. Y esto es menor que 7/4 elevado a n-1. ¿Ya? Y los dos son por hipótesis de inducción. Ahora estamos usando el segundo principio de inducción. Muy bien. Entonces, fíjense que nosotros tenemos que demostrar que vale esta proposición, ¿cierto? Entonces, tengo que demostrar la tesis. La tesis dice para n+1. Entonces, lo que tenemos que hacer es tomar un lado, a n+1, ¿cierto? Y tratar de llegar a esto de aquí. Tomé la su n+1, escribí lo que era. La definición de la sucesión es el que sigue es igual al anterior más el anterior del anterior. Pero por hipótesis de inducción, el anterior es menor que 7/4 elevado a n, y el anterior del anterior también es menor que 7/4 elevado ahora a n-1. Pero todavía no llego a esto. Entonces tengo que escribir esto, algo parecido, ¿cierto? Alguna propiedad para llegar a este término. Entonces, por ejemplo, yo puedo factorizar aquí por 7/4 elevado a la n. Vamos a poner en vez de azul, porque el azul es la hipótesis de inducción. Vamos a seguir con rojo que estamos demostrando. 7/4 elevado a n. Y entonces aquí me queda 1 más, y si factoricé por n, entonces me queda 7/4 elevado a -1. ¿Cierto? Este es n, factoricé por este n. Y entonces me queda 1, no queda nada aquí, y aquí me queda el elevado a -1. Es decir, esto es igual a 7/4 elevado a la n por 1 más 4/7, ¿cierto? 7/4 elevado a -1 es dar vuelta el valor, y esto es igual a 7/4 elevado a la n por 7 más 4 son 11 séptimos. 11 séptimos. Yo quiero que en vez de 11 séptimos sea 7/4, ¿cierto? Porque si es 7/4 estamos bien, estamos al otro lado. Ya, pero no necesito que sea igual, necesito que esto sea menor que 7/4. ¿Será?
¿Será que 11 séptimos es menor que 7 cuartos? Vamos a ver. 11 séptimos, ¿será que es menor que 7 cuartos? Bueno, acuérdense que para ver que una fracción es menor que la otra, lo que uno hace es multiplicar cruzado. Entonces, 11 por 4 son 44 y 7 por 7 son 49. Y obviamente 44 es menor que 49, así que está bien esta desigualdad. 11 séptimos es menor que 7 cuartos. Entonces lo vamos a poner que 7 cuartos elevado a n por, en vez de 11 séptimos, es menor que 7 cuartos. Y entonces esto es igual a 7 cuartos elevado a n más 1. Hemos hecho igualdades y desigualdades. Entonces, ¿qué es lo que me queda al final? ¿Una igualdad o una desigualdad? Entonces, luego a sub n más 1 es igual, es menor, es igual, es igual, es igual y es menor. Obviamente el menor es es un símbolo que representa algo más débil que es igual, ¿cierto? Porque dos cosas son iguales muy, muy fuertes. Estoy diciendo que son exactamente iguales. Es decir, que una es menor que la otra es una afirmación más débil, ¿cierto? Puedo decir que uno es menor que 2, pero también puedo decir que uno es menor que 1.000.000. Por eso es más débil, puedo tener más opciones. Por lo tanto, si yo estoy igualando y colocando menor, en realidad el resultado final, esto es que es menor, ¿cierto? Tengo que colocar el más débil. A sub n más 1 es menor que 7 cuartos elevado a n más 1. Pero sin importar que este es el menor, es exactamente lo que yo quería demostrar. Así que está bien y es lo que yo demostré. Y por lo tanto, por el segundo principio de inducción, se cumple que para todo n de los naturales, a sub n es menor que 7 cuartos elevado a la n. Y como les digo, aunque sea redundante todo, esta frase hace ahí recién estamos usando el principio de inducción. Antes estamos viendo que valgan las hipótesis, pero no estamos usando el resultado. Entonces todo lo de acá es como lo necesario para llegar a decir de que vale para todos. Y entonces es muy importante escribir esta afirmación final. Y entonces ahí ya tenemos la proposición que queríamos demostrar. Profe, ¿Sí? me perdí un poco. ¿Por ¿Ya? qué al final quedó, bueno, el 7 cuartos elevado a n por el 11 séptimos menor que el 7 cuartos elevado a n por el 7 cuartos? ¿Por Ah, qué ese 7 cuartos de nuevo? ya, porque es como medio conveniente. Yo tengo 11 séptimos que en lo que queremos demostrar no tiene nada que ver, ¿cierto? Sería súper bueno tener un 7 cuartos. Entonces lo fuerzo. O sea, yo quiero tener un 7 cuartos. Pero ¿por qué lo puedo forzar? Porque en realidad siempre 11 séptimos es menor que 7 cuartos. Yo sé que vale eso. Y si no lo sé, lo demuestro. Mira, 11 por 4 son 44 y 7 por 7 son 49. ¿Se acuerdan de que si tenemos dos fracciones, para saber que una sea mayor que la otra, sin usar calculadora, uno multiplica cruzado? Entonces el de arriba por el de abajo me va a dar ese valor que va a ser como la representación. Ese valor va a ser representado con respecto a esta fracción. Y 7 por 7 es 49 y es el número que va a representar esta fracción. Y ahora comparo estos dos números enteros. 44 es menor que 49. Por lo tanto, esta desigualdad es verdadera. Este número fraccionario es menor que ese número fraccionario. Y entonces, si yo sé que esto vale, entonces yo puedo cambiar
el 11 séptimos, que era el que me molestaba, por el que me conviene y que sé que es verdad. ¿Ya? Entonces es un poco forzado, ¿cierto? Porque quiero que sea 7/4, pero no es forzado a la mala porque en realidad es válido que 11 séptimos es menor que 7/4. Como les digo que es desigualdad, el 11 séptimos puede ser menor que 8, menor que 20.000, ¿cierto? Puedo colocar cualquier número aquí que siempre cumpla la desigualdad. Bueno, qué mejor que 7/4, que es exactamente lo que yo necesito. ¿Ya? Es decir, 11 séptimos es menor que muchos valores. En particular, es menor que 7/4, que es lo que yo necesito para poder llegar a la demostración. ¿Ahora se entendió, Pedro? Sí, gracias. Ya. ¿Alguna otra consulta? No, por el momento no. Ya, muy bien. Entonces lo dejamos hasta aquí. Fíjense que no sé si está por aquí. Aquí hay otro ejercicio, que aquí se usa sumatoria, así que como no hemos visto, no, me dijeron que no habían visto sumatoria, por eso no lo quise hacer. Fíjense que aquí en el segundo problema también habla de divisibilidad, así que en realidad se puede hacer exactamente igual que el primero que hicimos, es decir, esta proposición se puede escribir como 2 elevado a 3 elevado a la n más 1, sea igual a 3 elevado a n más 1 por un cierto valor que, bueno, lo llamamos a, así que podemos decir que es igual a. Entonces lo que hay que demostrar que para todo n natural, ¿cierto? Se cumple esa proposición. Fíjense que aquí ya escribí la proposición y por lo tanto tengo que demostrar eso. Esto es mi función proposicional que va a depender del valor de n, ¿cierto? Y eso tengo que hacer los mismos pasos que lo que hicimos en el primero, que era este de aquí, este, que también era de divisibilidad. Otro ejercicio que hay, creo que está acá, no está. No, bueno. Esos son los ejercicios de la guía, pero bueno, ahí pueden ver otros. Creo que hay otro más también. Pero los otros son con sumatoria. Eso. Nos vemos la próxima semana. Que estén bien.